Adelante, Américo, estás en mute. Hola, soy Américo Guerra de la comunidad de Data Science for Business. Hoy les vamos a hablar de lo que hemos venido haciendo. Hemos apagado nuestra primera velita desde julio del año pasado que terminamos el programa de Data Science for Business de la UTEC. Nos ha ido extraordinario, tanto como comunidad y como en los temas personales, cada uno en su tema. Nos está yendo muy bien. A partir de julio del 2019 comenzamos con una serie de eventos, principalmente los meetups y algunos conversatorios, donde hemos tenido importantes expositores que nos han hablado no solamente de la parte académica, que es muy importante, temas teóricos y temas que se están hablando mucho a nivel internacional de ciencia de datos, sino de temas pragmáticos, cosas que se usan, cosas que hay que ponerle mucho enfoque. La parte de técnica es muy importante, los algoritmos son muy importantes, las herramientas son muy importantes, pero entender al negocio es lo que nos lleva al éxito de este tipo de proyectos. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una comunidad que buscamos crear un valor exponencial de verdad. Queremos ayudar en forma concreta, utilizando el entendimiento del negocio, para empaparnos de lo que se quiere hacer y para qué se quiere hacer. Y lo combinamos con la ciencia de datos. Ciencia, que hay ciencia atrás. Y lo que podemos ir mostrando son cosas y avances con las personas a quien le duele o tiene un dolor en el tema del negocio. El 2019 comenzamos en julio, comenzamos con eventos en septiembre, octubre. Cada uno de los eventos ha sido mucho mejor que el anterior. Y hoy no es la excepción. Principalmente nuestros eventos durante todo el 2019 y comienzos del 2020 fueron presenciales. Marzo nos agarró la pandemia y tuvimos temas virtuales, ya cambiamos de modalidad. En el tema virtual nos sorprendió mucho ver que personas de otro país se entraban a los meetups y teníamos buena sintonía. Luego el gobierno abrió los datos en mayo sobre el tema de Open Data para el tema del COVID. Y como comunidad decidimos meternos y comenzar a ver qué cosa había como parte exploratoria. Realmente ha sido muy impresionante la forma cómo se viene dando esta pandemia a nivel internacional. No se sabe el tema de las causalidades, el por qué, pero sí ya se sabe claramente temas de correlaciones, ¿no? Nos contagiamos igual, pero morimos diferente, ¿no? Nos contagiamos igual, pero morimos diferente. Y hemos venido metiéndonos a esta data y entregando algunos informes semanales, y hemos comenzado hace poco con temas de video que realmente han sido muy interesantes para las personas que no necesariamente están metidas en el mundo de los números. Luego tenemos como una definición básica que nos ha servido mucho para ver la tasa de letalidad entre el número de fallecidos y el número de positivos, ¿no? Cosas bien en concreto. Últimamente en Perú, el riesgo de morir es 20.000 personas que han fallecido, entre 439.000 que ya son positivos. ¿Cuánto es nuestra tasa? 4.5. ¿Por qué ha subido? Porque hace una semana y pico, el gobierno ha puesto un número importante de fallecidos adicional que lo tenía registrado en otra parte. Se espera otro grupo más, parece que va a ser mucho mayor, ¿no? Nosotros los invitamos a ustedes a que se registren en esta comunidad, que nos vamos a meter no solamente en temas del COVID, vamos a comenzarnos a meter en temas de datos abiertos en banca y otros rubros. Los invitamos, aquí tenemos el link, se puede meter por LinkedIn, y los esperamos y vamos a continuar haciendo temas como estos, a los que nos gusta, a las personas que nos gusta, y seguir aportando a la sociedad. Listo, muchas gracias. Carlos. Muchas gracias, Américo. Buenas tardes con todos. Permítame ir dándoles la bienvenida a todos quienes están uniendo a este webinar.
donde tendremos la segunda parte que quedó pendiente con Alejandro Correa, a quien voy a dar el pase en unos minutos, mientras permitimos que algunos amigos se conecten. Me permito también cumplir con nuestros anfitriones. Ustedes saben, gracias a la comunidad, gracias a Américo por ese boletín de noticias más reciente, y también agradecimiento especial por el aporte que están haciendo al gobierno de manera desinteresada con el manejo de los datos abiertos relativos a la pandemia. Y permítame solo un minuto, debo compartir un dato que me robará 2 minutos con ustedes sobre uno de los programas que está, digamos, muy pedido. Es un programa que construimos en UTEC hace muy poco y que el 22 de agosto arranca. Se llama Data Science Essentials. Es un programa ejecutivo. Voy a ir directo al grano. Básicamente, el gran resumen del programa es que es un programa de onboarding, ¿no? Es un programa de onboarding. No es un programa para expertos, es un programa para ejecutivos y profesionales que quieran poner el primer pie en el mundo de la ciencia de datos, algo que hemos sentido que en América Latina se está solicitando muchísimo. Les voy a pedir, please, si pueden silenciar sus micrófonos, así vamos entrando un poco en el protocolo. Gracias. Bueno, este programa es un programa que tiene básicamente 3 grandes bloques, o cuatro grandes bloques. Uno inicial, donde vamos a nivelar a aquellos profesionales que no hayan tenido relación con la estadística avanzada o con la programación o el manejo de base de datos. Vamos a hacer una especie propedéutico en el arranque para nivelarlos. Luego vamos a entrar al capítulo Analytics. Vamos a revisar modelos, Machine Learning, todo el tema de desarrollo de la hipótesis, Storytelling y visualización. Luego vamos a pasar rápidamente a la parte de gestión de datos, donde vamos a tener unos bloques dirigidos a Data Governance, a seguridad, ética y cumplimiento legal, para finalmente pasar al capítulo de negocio, donde, por supuesto, vamos a tener, como en todos los programas que hacemos en la academia, un proyecto integrador que permita exigir a los profesionales que se integran en el uso de todos estos conocimientos nuevos y presentar un plan de trabajo, un documento que resuma sus aprendizajes en un ejercicio real. Bueno, este programa es de 90 horas, 14 semanas, arranca el 22 de agosto y vamos a hacer una charla informativa el miércoles 12 a las 5 p.m. Aquí está el link para quienes deseen inscribirse. Y ahí, por supuesto, daremos todos los detalles y la información que es necesaria. Este es nuestro primer programa lanzado para América Latina, dirigido a un público no experto en ciencia de datos, sino un público, digamos, ejecutivos, básicamente. Todos los demás ejecutivos que tenemos que, o tienen que, digamos, de alguna manera lidiar con la ciencia de datos sin ser expertos, ¿no? Y que cada vez se hace más necesario. Así que estamos cerca de tener ya 100 inscritos. Es nuestro primer programa, digamos, de amplio espectro y de amplio alcance. Estamos muy contentos, por supuesto, pero todavía hay tiempo, así que el miércoles 12 con mucho gusto los recibimos. Bueno, muchísimas gracias por este pequeño espacio para compartir las novedades de la academia. Y ahora, con muchísimo gusto, voy a presentar, bueno, a Alejandro Correa. Ya lo había presentado, ustedes ya lo conocen, la mayoría de ustedes está repitiendo el plato, así que voy a recordar nada más que él es el vicepresidente de Inteligencia Artificial de Rappi, y que en su primera participación pudimos revisar, por supuesto, una visión desde la ciencia de datos de qué es lo que hace Rappi, cómo desarrolla su modelo de negocio apalancado, impulsado en la utilización de todos los datos e información de sus usuarios y sus rapitenderos, ¿no? Vimos algunos casos de uso. Voy a recordarlo simplemente para ayudar un poco a Alejandro y a todos los que nos están acompañando en lo que vimos en aquel momento. Vimos un caso de uso aplicado a despacho inteligente, combinando algoritmos de optimización, recuerdo. Vimos otro segundo caso de optimización de servicio al cliente con algoritmos de Machine Learning. Recuerdo que mencionaste, Alejandro, el caso de BERT, usando Random Forest luego.
También había un algoritmo de recomendación de restaurantes que lo habían desarrollado ustedes, creo que se llama Rest to Beck, algo así, y que usaban no solamente la base de datos de compras, sino también la base de datos de clics, ¿no? Luego, obviamente, por falta de tiempo tuvimos que cerrar, pero bueno, quedó pendiente, así que con todo este preámbulo te doy la bienvenida, Alejandro, y por supuesto aquí tengo la lista de preguntas, por supuesto, separada. Han quedado 9 preguntas, pero vamos a seguir un poco tus pasos y en algún espacio que nos des colocamos las nueve preguntas que estaban pendientes. Bienvenido nuevamente, Alejandro. Hola a todos, hola Carlos, muchísimas gracias. Y pues bueno, un gusto eh, poder acá seguir con ustedes. Efectivamente, la vez pasada, ya hace un mes largo, me tocó dejarlo en el momento en que íbamos. En ese momento tenía que ir a dictar una clase, pero bueno, ya hoy podemos venir acá a terminar el resto de la presentación y pues por supuesto donde lo más interesante poder discutir las diferentes preguntas que sé muchos de los asistentes ya han mandado y otra vez pues los invito a que sigan enviando por el mismo chat las diferentes preguntas que puedan tener. Yo tampoco puedo asumir que todos ya conocen toda la presentación y que todos estuvieron la vez pasada. Entonces lo que voy a hacer es que muy rápido, esta vez pues me voy a saltar una cantidad de slides, pero pues me parece importante contextualizarlos a todos y pues bueno, también ya pasó un tiempo. Entonces, a ver, acá ya se debería estar viendo, ¿verdad? Perfecto. Correcto, ya tenemos tu pantalla. Entonces, pues otra vez, son los mismos slides. Lo que voy a hacer es que me voy a saltar un montón. Sí voy a hacer, de los primeros voy a seleccionar algunos para darles contexto de pronto a los que no estaban y pues para refrescarles un poco a todos los demás de qué se trataba, de qué se trata esta presentación y bueno, y si alguno no pudo ver la versión anterior, estos slides están disponibles en internet para que vayan a buscarlos y pues seguro también hay varios videos al respecto. Entonces, les contaba que Rappi es lo que consideramos un marketplace de 3 lados, en donde tenemos por un lado a los clientes, a los merchants, a los couriers, y eso es lo que hace particularmente difícil y particularmente interesante todo lo que es hacer data science en Rappi, porque tenemos muchísima información generada por diferentes actores. Tenemos una búsqueda y una oferta, digamos, bastante amplia, puesto que tenemos restaurantes, supermercados, otros, cada vez este otros está creciendo mucho más. En algunos países ya tenemos apuestas, en otros países ya tenemos viajes y hoy seguimos agregando cada vez más otras verticales, lo cual pues lo hace interesantísimo para nosotros, puesto que esto es pues más data que se vuelve cada vez más interesante para los diferentes proyectos. Perdón, Alejandro, una pregunta, una preguntita, sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué rol juega el capítulo de entretenimiento que acaban de agregar en esta parrilla de soluciones? Como tal, es como si fuera una vertical adicional nuestra. Todavía no hemos empezado a explotar data que salga de ahí, entendiendo pues ya existen algunas cosas respecto a quienes recomendarles diferentes temas de entretenimiento que están saliendo, pero pues cada vez va a ser más lo que vamos a poder hacer con este tipo de información. Bueno, sigamos. Les contaba la vez pasada, estamos en 9 países, más de 100 ciudades de Latinoamérica, y de lo que hace interesante la aplicación de Rappi, pensándolo puramente desde el punto de vista de Data Science y analítica, es, pues bueno, la cantidad de data que genera. ¿Y por qué genera data tan interesante y tan diferente de lo que recogían otras aplicaciones, otros sistemas? Nosotros vemos un extremo, lo que es las aerolíneas. Entonces son tipos de interacciones muy profundas desde el punto de vista de la data que generan, pero estas ocurren muy pocas veces en el año. Por otro lado, tenemos otro tipo de interacciones como lo puede ser con un Starbucks, en donde tenemos muchas interacciones casi que todos los días,
pero qué tanta información nos está dando esa interacción? No es mucha. Por otro lado, tenemos un Rappi, en donde una super app tipo Rappi, donde el usuario está usándola todos los días para diferentes tipos de actividades y pues genera muchísima, muchísima información. Entonces, um, ¿qué es lo que para nosotros consideramos un superpower user? Es aquel usuario que por medio de Rappi está usando patineta, que paga en un comercio físico utilizando un QR o utilizando la tarjeta de débito de Rappi, pide almuerzo por medio de la aplicación, eh, si necesita efectivo, utiliza Rappi para obtener un Rappi Cash, que pues es más rápido que ir al cajero y pues por lo general vale lo mismo además. Tenemos además ese mismo usuario después por la noche está pidiendo diferentes ítems a los supermercados y finalmente es un usuario que además está utilizando la aplicación para comprar un pasaje aéreo, para reservar un hotel, etcétera. Entonces, por lo general, estos puntos de información estarían repartidos en diferentes aplicaciones, en diferentes sistemas. Nosotros los tenemos todos juntos y eso es lo que hace tan importante y tan interesante toda nuestra data. Entonces, este es un artículo que salió a principios de este año, cada vez hay más, voy a pegar un par diferentes la próxima vez, en donde sale en Reuters hablando de cómo la data es el activo secreto más importante de Rappi. Y pues, por ejemplo, algo que ya salió y ya es público, hace poco anunciamos un partnership nuestro en México con Norte, en el cual el banco está invirtiendo cientos de millones de dólares a cambio, pues prácticamente, que de poder tener acceso a nuestra data y a nuestro sistema para nosotros poder ofrecer servicios financieros nuevos generados con este tipo de información. Entonces, es una otra forma de muestra el valor que puede llegar a tener la información de Rappi. Bueno, hasta ahí la parte de introducción. Este es un slide para los que no lo hayan visto, en donde resumo diferentes tipos de proyectos, los cuales pueden ser los cuales solucionamos con Data Science dentro de Rappi. Hay unos muy interesantes, les contaba que la estimación del tiempo de entrega requiere dos componentes interesantísimos. Por un lado, nos tocó crear nuestra propia versión de estimación de tiempos de desplazamiento, la llamamos Rappi Maps, porque Google Maps no tiene tiempos de desplazamiento en bicicleta. Entonces nos tocó crear nuestra propia versión para estimar tiempos de desplazamiento en bicicleta. Y no solo eso, sino que adicionalmente nos toca estimar hasta cuánto es el tiempo de cocción de un plato. Y esto, tengan en cuenta que puede que sea la misma hamburguesa, pero a diferentes horas del día, esta hamburguesa va a tomar mucho más o mucho menos en ser preparada, dependiendo también de la demanda que esté teniendo el restaurante en ese momento. Y también dependiendo de cuáles son los otros platos que van en un pedido. No es lo mismo que yo haga un pedido con 3 hamburguesas a que yo haga un pedido con una hamburguesa, un wrap y una ensalada. Eso va a tener un tiempo de cocción diferente para que pueda salir a ser entregado. Les hablaba también del área de optimización del área de soporte, en el cual esto es algo que pues yo creo que todos hoy en día ya podrían empezar a usar. Todas las áreas en donde nos toque optimizar los contactos a soporte, es relativamente fácil hoy en día hacer análisis de texto y pues casi que clasificar las diferentes acciones que podemos o los diferentes canales por los que podemos canalizar un ticket o una comunicación. Um, Tuve la fortuna de contarles también de uno de nuestros sistemas de recomendación de restaurantes, como mencionaba Carlos, se llama Rest2Vec, en el cual utilizamos redes neuronales preentrenadas para generar embeddings y con esto poder categorizar y generar una representación vectorial de todos los restaurantes. Esto nos permite después rankear restaurantes de acuerdo a qué tan similares son con el consumo de un usuario en particular y poder llegar a tener recomendaciones a nivel de usuario. Y el último que alcancé a contar la vez pasada era el algoritmo de Dispatch, en donde utilizamos diferentes algoritmos y sistemas para poder estimar cuál es la mejor asignación de una orden con un usuario, con un rapitendero o courier.
Entonces es un sistema muy complejo, muy grande, pero extremadamente importante para nosotros. Entonces, en el tiempo que me queda, voy a hablarles sobre dos proyectos adicionales. Uno va a ser Credit Scoring, este va a ser relativamente rápido, y otro va a ser sobre el área de Growth Marketing. Entonces, permítanme busco rápido cuál es el slide. Bien, ahí casi que le di perfecto. Listo. Entonces, el nuevo proyecto que les voy a contar es un proyecto de Credit Scoring. Acá, yo me imagino que todos tienen algún conocimiento de que es un score de crédito. Es un score que utilizan todos los bancos y otras instituciones para, utilizando información del historial de pagos, del historial de créditos de las personas, información que haya en la aplicación, eso cruzado con los diferentes buros de créditos, en el caso en Perú, pues cruzado con el historial crediticio de cada persona, se construye, se construye una estimación de qué tan riesgoso es un usuario. Sin embargo, todo lo que utilizan los bancos, y esto sucede en todo el mundo, es que solamente utilizan información financiera para pronosticar qué tan bueno va a ser un usuario para yo poder tomar una decisión de crédito. Pero algo que hemos visto en otros lados del mundo es que información como la que genera un super app como la de Rappi es sumamente valiosa para poder analizar a todo el resto de la población del cual no conocemos su historial financiero. Entonces, por más que el buró de crédito, pues bueno, por más que los reportes de crédito en Perú son bastante avanzados comparado con otros países de Latinoamérica, igual tenemos un porcentaje de la población muy, muy alto que no están bancarizados y pues por más que los bancos hagan estrategias para bancarizarlos, realmente están muy lejos de poder llegar a servir a toda la población. Entonces, ¿cómo uno puede utilizar información como la que contiene Rappi para tomar decisiones de crédito? Nosotros hicimos todo un análisis de research en la cual participaron investigadores de un par de universidades en conjunto con investigadores de Rappi para encontrar cuál es la mejor forma de sacarle provecho a la data de Rappi. Ya existen bastantes artículos um, en donde se empieza a hablar de cómo se puede utilizar data alternativa para estimar riesgo de crédito. Entonces, uno encuentra algunos artículos que hablan de información de consumos de minutos de celulares, de evaluar la ubicación geográfica de la persona y los movimientos de la persona. También algunos en países donde hay mucho peer-to-peer lending, cómo utilizar esta información para generar score de créditos mejores que los de los buros. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Nosotros estamos construyendo modelos de riesgo de crédito para todos los países, en donde utilizamos toda la información que podamos extraer de la aplicación. Entonces, ¿hasta qué punto, si una persona consume un producto de restaurante versus otro, él tiene un riesgo de crédito diferente? ¿Hasta qué punto, si la tendencia de los productos que la persona consume tienen alguna implicación? ¿Qué pasa cuando las personas están cambiando sus medios de pago en la aplicación? Esto, por supuesto, nos ayuda a entender muchísimo cuál puede llegar a ser el riesgo de crédito de un usuario. También, en qué lugares pide, a qué tantos lugares diferentes las personas están pidiendo. Entonces, nosotros, pues, digamos que haciendo un análisis muy, muy largo, nosotros inclusive ya escribimos un paper que está disponible hoy día en el archive um, sobre el uso de esta información para riesgo de crédito. Esto que les voy a mostrar acá es un resumen. Entonces nosotros extraemos todo tipo de información que les pueda ocurrir con respecto a la aplicación. ¿Qué tanto un usuario, para dar un ejemplo, no funciona tan bien, pero el ejemplo es interesante, qué tanto un usuario da propina por medio de la aplicación? Resulta que hay papers de investigación sociológicos de que la relación entre qué tanta propina da un usuario versus su riesgo de crédito tiene una correlación alta. Entonces, todo este tipo de información que un banco no tiene acceso, ¿cómo poderlo utilizar para generar este tipo de modelos y de sistemas? Entonces, bueno, en algunos países ya tenemos algunos servicios financieros, entonces, por supuesto, eso es muy importante. Y en los países, pues por ejemplo en Perú, en este momento no funciona, pero cuando funcionaba Green, cómo la información de hasta cómo la persona utiliza las patinetas, en algunos países tenemos taxis, entonces cómo las personas que utilizan taxis
dependiendo qué tanto se estén moviendo, a qué horas piden esto, combinar toda esta información que, si bien toda la información ya existe, está hoy en día regada en muchos servicios diferentes, cómo en Rappi obtenemos todo esto y lo combinamos. Este resultado realmente es un resultado del paper que escribimos. Este paper en este momento está siendo revisado en un journal, pero el paper, un preprint ya está disponible en internet. Muestra cómo es el diferencial de KS de construir un modelo de riesgo de crédito utilizando información Rappi versus, en el caso azul, utilizar información solamente del buró de crédito o del historial crediticio. Lo que hemos encontrado es que en casi todos los segmentos de Rappi llegamos a obtener una mejora significativa en cuanto a el KS, es la forma en cómo se evalúa un modelo de riesgo de crédito, al adicionar información de Rappi, y no solamente al adicionar, sino al utilizar también metodologías novedosas para extraer data adicional de Rappi. Entonces, bueno, esto es algo en lo que yo personalmente estoy trabajando muy metido. Es algo importantísimo y pues todo lo que es el sector financiero para Rappi es algo que se va a venir muy interesante. Hoy día, perdón Alejandro, hoy día lo usan ustedes en su aplicación para los usuarios, ofrecen créditos o están ofreciendo línea de crédito o algo así, o algún servicio similar donde se use esto. En algunos países ya empezamos a ofrecer tarjetas de crédito. Entonces, para esos países utilizamos estos modelos para determinar a quién le damos tarjetas de crédito o no. Es algo que, bueno, desconozco el negocio, pero espero que esté pronto disponible en todos lados. Vale. Gracias. Bueno, entonces les conté, y otra vez, tal cual como les conté la vez pasada, mi presentación acá prefiero dar algo de detalle con diferentes temas y hacer un cambio muy fuerte a otro tema, puesto que así les alcanzo a contar un poco más de las diferentes áreas de aplicación, y pues ya si después ustedes quieren conocer algo con más profundidad, no duden en contactarme, leer los blog posts que hemos escrito, en el caso de riesgo de crédito, inclusive leer el mismo paper. Les voy a hablar sobre este último proyecto antes que saltemos y pues poder dejar un buen espacio para preguntas. Este último proyecto es un proyecto del área de marketing. En particular tiene mucho que ver y puede ser muy aplicado a prácticamente cualquier industria, no solamente para Rappi. Para empezar, entonces, primero les voy a dar algo de contexto. Entonces tenemos un modelo de respuesta tradicional a una campaña de marketing. Entonces, cuando nosotros queremos analizar una campaña de marketing, vamos a construir tradicionalmente un modelo de Machine Learning, el cual nos estime cuál es la probabilidad que un usuario haga una compra, dado que yo le hago una campaña. Entonces, yo primero busco en mi historial a qué usuarios les he mandado alguna comunicación, busco cuáles respondieron, digamos, satisfactoriamente, muchas veces va a ser porque efectivamente hicieron una compra, y con eso construyo un modelo para estimar cuál es la probabilidad que el usuario compre, dada una campaña de marketing. Esto es un modelo pues muy usado porque pues me genera un resultado muy claro. Las siguientes campañas, ya yo quiero hacerlas mucho más, lo llamamos targeteadas, entonces solamente quiero mandar esas campañas a aquellos usuarios que tengan una alta probabilidad de generar efectivamente una compra. Este tipo de modelos son extremadamente muy usados en marketing, pero tienen unos problemas muy complejos a nivel conceptual. Por lo general, el usuario que mayor tiene una probabilidad de compra o campaña es el mismo usuario que tiene una probabilidad de compra alta, independientemente si yo le hago una campaña o no. Entonces piensen en eso por un segundo. ¿Yo para qué le quiero hacer una campaña a alguien que igual yo ya sé que va a comprar? Entonces yo solamente quisiera hacer campañas a aquellos usuarios que si yo les hago una campaña compran, de lo contrario no. Entonces es algo para que lo piensen muy bien. Ya lo voy a explicar con más detalle. Entonces los modelos convencionales tienen esos problemas que yo puedo terminar contactando a los usuarios que no son ideales para contactar. Yo además puede que tenga excelentes resultados, porque efectivamente, si yo hago un muy buen modelo, a todos los que yo pronostiqué que van a comprar, efectivamente compran. Pero ¿cuántos de eso me están generando un diferencial en ventas versus no haber utilizado nada? Es realmente lo que yo quiera comprobar. Y a veces
En algunos casos yo puedo alejar a los usuarios por haberlos contactado. Entonces, déjenme explico esto con más detalle. El mejor ejemplo para entender la diferencia es un ejemplo que no tiene nada que ver con una campaña de mercadeo de una compañía, sino tiene que ver con algo, con las elecciones. Particular, el ejemplo que casi siempre se usa son las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces resulta que cuando yo hago un modelo de respuesta de cuál es la probabilidad que alguien me vote demócrata, dado que está en California, voy a tener una probabilidad del 99%. Estoy exagerando para poder hacer mi punto. ¿Cuál es la probabilidad que alguien vote demócrata en Texas? Entonces, vamos a decir que tiene una probabilidad del 1%. En este caso, ¿cuál sería la respuesta, llamémoslo ingenua, de en dónde debería yo, como una empresa de marketing del Partido Demócrata, invertir mi dinero? Entonces, ¿qué pasa si lo invierto en California? Pues, ¿para qué invierto si ya igual todos van a votar por el Partido Demócrata? Por el otro lado, ¿para qué invierto en Texas si por más que triplique o multiplique por 10 el número de votos por mi partido, tampoco voy a generar una diferencia significativa? Entonces, yo tengo que encontrar aquel estado, en este caso, que me genere un cambio en la actuación en este caso del votante, dada una campaña. Entonces, por eso ustedes oyen muchas veces que hablan de los swing states. Entonces, el swing state es donde termina decidiéndose todas las elecciones y es en donde se gasta todo el presupuesto de marketing, puesto que es aquel estado en el cual, si yo hago una campaña, voy a generar un cambio en la intencionalidad de voto. Entonces, ahora déjenme devolver eso al ejemplo de una venta, pensémoslo, de una venta en Rappi. Entonces, yo solamente quisiera hacerle un target a aquellos usuarios en el cual tienen una probabilidad alta de compra dado campaña, pero que de lo contrario no tengan una probabilidad alta de compra. Miremoslo en esta matriz. Por un lado tengo si un usuario me compra dado que recibió un tratamiento o una campaña, y por otro lado tengo que un usuario no me compra dado que recibió una campaña o un tratamiento. Entonces, el primero, si el usuario me compra independientemente a que si yo le hago una campaña o no le hago campaña, entonces son usuarios seguros. Yo nunca debería invertir dinero en ese tipo de usuarios. Por otro lado, si un usuario no me compra, así yo le haga campaña o no le haga campaña, tampoco debería invertir nada en esos usuarios. Yo debería invertir en aquellos usuarios que solamente me compran dado que yo hice la campaña. De lo contrario, hubieran sido clientes de la competencia. Esos son los más interesantes. Algo difícil es que esos usuarios no son observables directamente en mi data. A mí me toca hacer unas manipulaciones interesantes para poderlo entender. Hay un caso extremo, que es el usuario que, si yo no le digo nada, me compra, pero que si yo le digo algo, no me compra. Acá el ejemplo más típico son los gimnasios. Resulta que cuando un usuario ya es un usuario de gimnasio, casi siempre que se le hace alguna campaña de renovación, pues a mí me pasa, me recuerdan que estoy pagando un gimnasio y que igual nunca fui, entonces pues en ese momento yo tomo las decisiones de cancelarlo. Entonces hay algunos casos en particulares en los cuales yo voy a tener un grupo de usuarios que si yo los contacto, estoy en realidad haciendo un daño. Entonces, ¿cómo podemos identificar a estos usuarios? ¿Para qué los queremos identificar? Porque nos va a generar algo que se llama el uplift o la incrementalidad, que es la diferencia, aumentar la diferencia entre la respuesta de nuestro experimento o del target que seleccionamos versus un grupo de control. Esto es algo que yo muchas veces en marketing no lo veo. Uno solamente termina viendo cuáles terminaron siendo las ventas, pero lo que a mí me interesa es cuál es el diferencial de ventas o la incrementalidad por haber utilizado una campaña. Eso es lo que generalmente me ayuda a evaluar qué tan buena es una campaña. Entonces, déjenme les cuento un poco cómo construir un modelo de uplift. Lo primero es que yo voy a
decir que yo tengo el perfil del usuario como, y lo voy a expresar acá, como lo hacemos en Machine Learning, como una variable X. X puede ser número de compras históricas, perfil sociodemográfico del usuario, etc. Y voy a construir dos modelos. El primer modelo es el tradicional, cuál es la probabilidad de respuesta dado que le hago una oferta. Y el segundo modelo es cuál es la probabilidad de respuesta o de compra dado que no le hago una oferta o una campaña. Para poder construir este modelo yo tuve que haber hecho una etapa anterior en la cual yo hice una buena segmentación para mandar ofertas a usuarios aleatorios y mandar no ofertas a usuarios aleatorios, tal que yo pueda encontrar en mi data un segmento relativamente que tenga una distribución similar a toda la población, a la cual yo no le hice ninguna oferta, y con esos poder entrenar este modelo. Una vez yo tengo los dos modelos, algo que yo puedo hacer es hacer la resta entre los dos. Eso, como tal, me genera el uplift. Y yo, para que esto funcione directamente, yo lo que esperaría es que el producto que yo estoy ofreciendo tenga normalmente una probabilidad de compra alta. Es decir, probabilidad de compra del 10% me va a permitir hacer esta resta. Algo que sucede en muchas campañas de marketing es que la probabilidad de compra está medido en 0.5%. En ese caso, esta resta casi siempre me tiende a dar 0. Entonces, una forma de evitar el problema, bueno, de hecho, dos problemas, que para yo poder hacer la resta, yo necesito algo y es que las probabilidades estén calibradas. Y para poder yo tener probabilidades calibradas, o también se llama probabilidades propias, me toca hacer un proceso estadístico adicional que a veces es muy complejo. Pero una forma de evitarme ese problema es hacer lo siguiente. O sea, acá un ejemplo, supongamos que estos son diferentes usuarios que hicieron compra, que no hicieron compra, utilizo a los diferentes grupos de usuarios, perdón, utilizo a los diferentes grupos de usuarios para entrenar los dos modelos, entreno ambos modelos y los combino utilizando una matriz de este tipo, en la cual en el eje Y yo voy a tener cuál es la probabilidad de compra dada oferta separado en deciles. Entonces, voy a tener en 90 aquellos que tienen una mayor probabilidad de compras dada oferta, en 0 aquellos que tienen una menor probabilidad. No importa que los dos modelos no estén en la misma escala. Eso es lo que hace que este modelo, que esta metodología funcione. Por el otro lado, yo voy a tener en este eje la probabilidad de compra dado no oferta. En este caso también lo va a tener, pero la escala la va a tener invertida, que vaya acá desde 0 hasta 90, tal que estos que son rojos son aquellos que si yo no les hago oferta, no me compran. Y todos los que están en grises son o los que no me van a comprar o los que me van a comprar si no les hago oferta. Casi nunca vamos a considerar esos dos grupos iguales, pero este tipo de modelo me dice esos son iguales porque no hay que hacerle oferta a esos grupos. Y lo que hacemos es que empezamos a rankear a los usuarios, empezando por el rojo y nos vamos devolviendo en el naranja, hasta que encontremos, pues básicamente hasta que utilicemos todo el presupuesto de marketing que teníamos asignado, y con eso solamente estamos asignando el presupuesto de marketing a aquellos usuarios que tienen una mayor incrementalidad. Bueno, estos eran los dos proyectos que quería contarles adicionales a los que vimos la vez pasada. Espero que no haya sido muy difícil volverme a coger el hilo de la conversación después de 1 mes y medio de haber parado, pero no quería dejar de lado la oportunidad de compartir con todos ustedes este par de proyectos. Y bueno, y sin haber dicho más, creo que estamos dejando un buen espacio para poder responder preguntas. Sí, Alejandro, no, hemos estado todos conectados, realmente conectados con tu charla, muy interesante, particularmente el último caso, me has hecho acordar a algo que se usaba hace tiempo, que era el RFM con esteroides, digamos, ¿no? Es un RFM con esteroides, este último, claro, ahora hay Machine Learning y todas estas capacidades computacionales que nos ayudan a, digamos, agregarle complejidad a los modelos, ¿no? No, sumamente interesante, sumamente interesante. Y estoy seguro que todos las personas que están participando están fascinadas y conectadas. Yo tengo 9 preguntas de la vez pasada y ahorita tenemos 7 más. Y tenemos 19 minutos. Entonces, te propongo hacer
Hay preguntas que son muy rápidas de contestar, muy sencillas. Voy a tratar de no agregarle digamos, de mi propia cosecha, sino ir al grano, pidiéndote también donde la respuesta sea corta, ir con respuestas cortas de modo que podamos abordar las preguntas que ya están surgiendo de la gente que se ha conectado ahora. Primero, sugeriría, perdón, respetar un poco el orden que ocurrió la vez pasada. Nos quedaron 9 preguntas. Yo creo que hay algunas que son interesantes, como la primera, por ejemplo, dice, esto es como para el líder de un equipo de ciencia de datos, ¿no? Dice, ¿cuál es la principal métrica que utilizan en Rappi para medir el éxito y de qué manera esto guía las acciones del equipo analítico, ¿no? Particularmente están hablando sin duda de tu equipo, ¿no? De ciencia de datos. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cuáles son los KPIs más importantes en tu equipo analítico? Listo. Entonces la respuesta corta es, tienen que ser exactamente los mismos KPIs que el área de negocio. Entonces el KPI nunca puede ser, hagan un modelo con un R cuadrado mayor, hagan un modelo con un AUC mayor. En el caso, por ejemplo, del de marketing, el KPI es, hay que aumentar la incrementalidad en tanto por ciento. Y es el mismo KPI para el área de negocio y para el equipo de Data Science. Eso es lo que mejor ayuda a que todos estén trabajando, digamos, de la mano y con un mismo objetivo. Si me permites resumirlo, sería como el trabajo de tu equipo no termina hasta que se logra ver la expresión de valor con impacto en el negocio, digamos, ¿no? Es decir, puede ser una campaña, puede ser un efecto concreto en el estado de resultados, una reducción de costos, una reducción de tiempos, lo que fuera, pero en cualquiera de los casos, el trabajo del equipo, de tu equipo, no acaba hasta que no se llega a expresar esa creación de valor que se ha solicitado por parte del negocio, en el caso que sea así, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta está, una pregunta más puntual. Dice, si ustedes están considerando el factor tráfico vehicular en el tema de los tiempos de traslado de los productos a los consumidores. No, otra vez. Si ustedes están considerando el factor tráfico vehicular, es decir, cuando ustedes estiman los tiempos, recuerdo que en la primera charla hablaste de que una parte del trabajo importante era estimar el tiempo entre que se hacía el pedido y se entregaba el producto en la casa del usuario, del cliente, del consumidor. Entonces la pregunta es si están ustedes usando el tráfico, el impacto del tráfico en el traslado, en los traslados de los rapitenderos, ¿no? No de los rapitenderos, sino de los transportistas, llamémoslo así, ¿no? Bien, pues, por supuesto, entonces, no lo utilizamos explícitamente, pero como tenemos el historial de tiempos de desplazamiento de nuestros couriers, de una u otra forma está implícito todos los tiempos adicionales debidos al tráfico. Entonces sí termina siendo usado, mas no es algo explícito que nosotros le estemos diciendo al modelo. Claro, ¿no? Realmente es como que explícitamente no es necesario porque ustedes tienen los tiempos de origen y destino. Entonces lo que pasa en el medio podría ser el tráfico, podría ser el clima, podría ser un montón de factores que afecten la probabilidad de cambiar el tiempo. La tercera pregunta muy concreta también es sobre fraudes. Dice, ¿cuál es el tipo de fraude más frecuente con el que se enfrentan y cómo todas las capacidades analíticas los ayudan a prevenir si están trabajando en eso? Bueno, desafortunadamente hay mucho fraude y mucho intento de fraude que se da en la aplicación, desde tipos pues yo creo que tradicionales que pasan en cualquier app, sobre todo financiera. Entonces, SIM swap es un tipo de ataque que se da. Nosotros pues tenemos que hacer un buen fingerprint tanto del usuario como del dispositivo. Modelos para riesgo de fraude transaccional tenemos muchísimos y tenemos un equipo muy fuerte trabajando en eso. Entonces, y pues digamos que al tener la flexibilidad de tener tanta data, nos permite ubicar muy bien el riesgo súper microsegmentado a cada usuario y a cada tipo de transacción de los usuarios. Entonces, sí es un problema grande que si no estuviéramos tan montados encima, pues yo creo que podría llegar a quebrar una empresa
que no esté preparada para combatirlo. Trabajan básicamente en los predictivos, me imagino, mucho Sí, por predictivo. supuesto. Exacto. Vale. Esta es una pregunta muy cortita, y supongo que la respuesta es cierta, es correcta, pero dice acá, si todo el ecosistema de trabajo de ustedes es en nube y los algoritmos están en nube y trabajan en nube directamente, o usan algo de on-premise. No, absolutamente todo está en nube. Vale. Aquí hay una pregunta también que surgió, porque la vez pasada comentaste que en algún caso, como el algoritmo de optimización de servicio al cliente, usaban un algoritmo llamado BERT, que ya existía, pero que ustedes lo habían mejorado. La pregunta que están haciendo es, ¿cómo definen en qué casos reutilizar algoritmos que ya existen y qué otro, o sea, si usan alguna regla, tienen algún sistema para definir en qué caso reutilizar algo que ya existe o en qué caso construirlo desde cero? Yo creo que en casi todos los casos de análisis de procesamiento de texto y, y de visión por computadora, hoy por hoy uno siempre tiene que empezar con algoritmos que ya existan. Entonces, el campo de Transfer Learning es uno de los campos más activos recientemente en Machine Learning y es con buenas razones. Yo nunca voy a tener, no sé, por ejemplo, algún algoritmo hasta viejo. Hay un algoritmo de Computer Vision que se llama BGG16, que ya fue uno de los primeros que fue exitoso. Es un algoritmo que en Google entrenaron con cientos de millones de imágenes. Yo, de acá a que nosotros tengamos ese tipo de data para poder entrenar eso, y no solo eso, sino que tengamos dónde entrenar ese tipo de algoritmos que requieren ya mucho más de lo que yo puedo conseguir en una nube de Amazon o de Google, me voy a demorar años. Entonces, siempre hay que empezar utilizando algoritmos preentrenados. Hay un campo dentro de Transfer Learning, hay algo que se llama Fine Tuning, en el cual yo cojo el algoritmo preentrenado y lo ajusto, pero ajusto solamente los últimos pesos del algoritmo. No me pongo a reentrenar todo el algoritmo. Eso es algo que casi por regla hoy en día toca hacer. Aprovecho aquí, y ya acabamos las preguntas del webinar pasado, y antes de empezar estas, aprovecho para lanzarte una pregunta que creo que se cae de madura considerando todo esto que hemos hablado, ¿no? Y es que habiendo tanto algoritmo existente, digamos, para reutilizar, habiendo toda esta economía de las APIs cada vez más, digamos, más abundante, ¿no? ¿Cómo imaginas el futuro cercano respecto de es decir, la cantidad de líneas de programación que habría que hacer para construir nuevos algoritmos? ¿O tú dirías que el futuro está más hacia la reutilización, hacia el non-code? ¿Cómo imaginas esa parte? Sobre todo con lo que acabas de decirnos ahorita, ¿no? Que nos has comentado pues que ustedes prácticamente, o sea, el punto de partida es mirar si existe y si tiene un grado de entrenamiento relevante, ¿no? Sí, yo creo que todavía faltan, entonces, personas que sepan seleccionar el algoritmo correcto que ya exista y ponerlo en producción. Es un skill set todavía muy, muy escaso. Entonces yo creo que falta mucho tiempo para poder llegar a decir que existe una buena, llamémoslo, librería universal de algoritmos entrenados, que sin conocimiento uno pueda ir a escoger uno. Yo creo que ese es todavía un reto muy grande, que nos quedan bastantes años en los cuales es muy importante poder seleccionar el algoritmo correcto que ya esté entrenado. Pero una vez lleguemos a eso, el reto va a ser yo cómo utilizo de la mejor forma los algoritmos preentrenados, que a fin de cuentas podríamos argumentar que tanto yo como mis competidores tenemos acceso. Entonces, ¿cómo complemento los algoritmos preentrenados con la data propia? Va a ser la gran carrera, digamos, yo creo que de acá a 5 o 10 años. Vale, no, interesantísimo, ¿no? Y mira, te hemos escuchado además en el último caso de uso que presentaste, y toda la historia que nos cuentas la sentimos muy relacionada más a la ciencia que a la ingeniería, ¿no? Cómo estructuras el modelo, ¿no? Es un tema de, digamos, metodología científica para llegar a ese approach. Y Claro. luego ya pues pasar a la parte de ingeniería. No, muy, muy interesante, Alejandro. Nos podríamos quedar conversando muchísimo sobre esto
tan apasionante. Vamos a retomar las preguntas de nuestro público. Tenemos a Luis Fabián Paredes que pregunta lo siguiente. Dice, considerando, dice, ¿qué tan considerable es la penetración de compra de servicios de entretenimiento, servicios complementarios o de viajes a través de Rappi? Es decir, la pregunta es si es que ya tienen esta división y qué porcentaje sería o si es relevante o no relevante. ¿Aún se encuentran en etapa de introducción? ¿Cuándo proyectan alcanzar madurez en este mercado? Entretenimiento y servicios complementarios de viajes, etc. Yo acá me atrevo a decir que prefiero no meterme en ese tipo de preguntas, pues que son más del negocio, y si lográramos terminar con temas más relacionados a Data Science for Business, creo que sería más provechoso para el resto de la audiencia. Pues a Fabián que pues en cualquier momento me busque offline y con gusto hablamos de ese tipo de cosas. Aquí hay otra, no sé si sea un poco más de business o no, pero te la lanzo igual. Dice, ¿han considerado otros mercados como por ejemplo la predicción de efectivo para agencias bancarias, ATMs o agentes bancarios? Es decir, utilizar parte de la algoritmia que usan para dar servicios de cash management o con otro propósito para los supermercados, por ejemplo. Nosotros, pues, por ejemplo, ya tenemos, ahí en la misma pregunta terminaba pronóstico de productos. A nosotros hoy en día nos toca pronosticar el inventario de todos los supermercados, porque resulta que nosotros tenemos que ser mejores a la hora de estimar el inventario de un supermercado que el mismo supermercado. Entonces eso se vuelve interesantísimo. Y eventualmente ese tipo de modelos se empiezan a comunicar a nuestros partners porque a lo mejor ese tipo de información se vuelve útil para ellos. Entonces, predicción de efectivo, si bien no toda la información la obtenemos nosotros, a medida que empezamos pues, a integrarnos mucho más con este tipo de partners, pues podemos llegar a proveer ese tipo de información. Entonces yo creo que acá es más relacionado con si esas cosas son algo dentro del core de Rappi, pues lo estaremos desarrollando. De lo contrario, no veo, no veo que sea algo que terminemos pues realizando. Vale. Hubert Chacha desde Ecuador nos pregunta sobre el proyecto de Credit Scoring. Me parece que ya lo habías contestado. Dice si lo están desarrollando para ofrecer el servicio porque rápido. Bueno, ya lo comentaste durante la charla. Vamos al siguiente, al de Sebastián Reatei. Dice, en los modelos de uplifting, imagino que mandar una campaña a los usuarios que sí o sí van a comprar tiene un impacto positivo en la fidelidad. ¿Esto se mide actualmente? ¿Habría forma de medirlo? Me parece que no estaría en el objetivo, ¿no? Porque justamente la idea de uplifting es incrementar la efectividad de la campaña, no de la fidelidad necesariamente, ¿no? Sí, yo creo que ese es un buen resumen, Carlos. Son modelos diferentes y digamos, entonces ahí es donde uno combina para qué está haciendo la campaña. Puede que sea una campaña que esté saliendo de un área de reactivación o que sea un área que está saliendo de activación de nuevos clientes o inclusive, o inclusive de mantenimiento de clientes. En ese caso, pues la aplicación va a ser diferente. En el caso de activación, por ejemplo, pues si yo ya sé que el usuario se va a activar, pues dejo que se active solo y no hago un gasto adicional que me está aumentando el costo de adquisición. Ya cuando tengo fidelidad o quiero hacer mantenimiento de clientes, pues aquellos usuarios que ya me van a seguir comprando, es como lo mismo, no les estoy haciendo nada y solamente utilizo y el uplift me va a decir a qué usuarios tengo que hacerles algo, dado que de lo contrario o no están creciendo sus compras o eventualmente pueden llegar a ser un churn. Vale. Una última pregunta que me parece muy potente, muy interesante de un visitante anónimo, pero lo importante es la pregunta, así que la voy a compartir. Dice, si ustedes están utilizando técnicas de economía comportamental en las bases de datos y si podrían dar un ejemplo. Él pone una referencia de un estudio de Behavioral Economics para entender a los drivers de Uber, ¿no? Manejando en la hora punta, ¿no? No sé si ustedes utilizan Behavioral Economics o Behavioral Science en sus modelos. Pues hasta ahora nos estamos metiendo, en particular hay un par de estudiantes doctorales de Behavioral Economics que están haciendo su tesis doctoral con mi equipo, haciendo pruebas
de diferentes tipos, tratando de encontrar cuál es el valor que el usuario le da a su propia data, cuál es el valor que el usuario le da a la privacidad, etcétera. Y pues estamos haciendo como muchos análisis de esos, pero todavía estamos en unas etapas muy, muy tempranas. Se va a volver, cada vez se va a volver muy relevante entender la elasticidad del precio a nivel de usuario. Es algo que nosotros lo podemos hacer y prácticamente nadie más lo puede hacer. Entonces, ¿cómo utilizamos ese tipo de herramientas econométricas para poder generar estos insights tan interesantes? Muchas gracias, Alejandro. Me piden del panel que por favor hagamos un pequeño paréntesis de unos minutos. Quiero darle la bienvenida a una persona muy cercana, muy amiga de UTEC, que nos necesita una ventanita para comentarnos unas noticias. Te pido que nos esperemos para al final despedirnos juntos. Por favor, Alejandro, con tu venia, le doy pase a nuestra querida amiga Yvette Johnson. Por favor, Yvette, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Carlos. Ha estado fascinante la conversación. Me da pena haberme perdido la parte 1, así que voy a tener que buscar la parte 1 en los archivos para poder escucharla. Gracias, Alejandro. Venía para hablarles rápidamente, porque sé que queremos un par de preguntas más, acerca de un programa que estamos lanzando entre Red Rock Rebels y UTEC Educación Ejecutiva, acerca de tecnologías exponenciales. Entonces, queremos invitar a todos los participantes de hoy a que vean varias sesiones que tenemos en Canopy, que pueden hacer como si fuera un curso en línea, y al final del curso, si quieren decidir, pueden certificarse en un curso en Introducción a Tecnologías Exponenciales de parte de la UTEC y de Red Rock Rebels. Así que no les tomo mucho más de su tiempo, les voy a pasar el link aquí en el chat de Zoom muy rápidamente para que puedan explorar un poquito más, pero si quieren aprender más acerca de estos temas tan fascinantes como el que hemos tenido hoy con Rappi, gracias a Alejandro, los invito a participar de este curso en Canopy y optar por el certificado si desean. Muchas gracias y sigan adelante. Gracias, Yvette. Muchísimas gracias. Un gusto verte después de algunas semanas de pandemia que nos han tenido alejados. Muchas gracias. Estás en mute, Carlos. Perdón, Alejandro. Hay muchas preguntas. Creo que nos da tiempo para una más. Nos queda un minuto. A ver, permíteme escoger la que seguía después de la de Behavioral Economics y con esta terminamos. Dice, con respecto a los modelos NPL aplicados en Rappi, ¿se realizó un fine-tuning a partir del modelo Beto, que es Spanish, entre paréntesis se pone Spanish BERT, o en todo caso, qué metodología utilizaron? No, en este caso tan particular utilizamos Beto directamente, no hacía falta hacerle fine-tuning. En muchos otros ejemplos hemos usado otro tipo de librerías, entonces me ocurre así como fast text, así como rápido, pero prácticamente vamos probando y cada vez aparecen más. Hoy por hoy uno puede ver, hay versiones inclusive del mismo BERT que ya están entrenadas con Wikipedia de todos los idiomas. Entonces hay que probar todo. Yo creo que no hay una sola forma de cerrarse a un solo algoritmo de estos, sino todavía sigue siendo un proceso de mucho prueba y error. Bueno, hay muchas preguntas más, nos ha ganado el tiempo, la puntualidad sigue siendo un rigor en tiempos de COVID, pero antes de despedirme y de darte el pase para que te despidas, Alejandro, quería agradecerte infinitamente en nombre de UTEC, en nombre de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, en nombre también de la comunidad de Data Science for Business, que es una comunidad muy pujante de nuevos profesionales relacionados al mundo de la ciencia de datos. Agradecerte y bueno, decirte que la verdad que ha sido muy exquisito escucharte, aprender, saber lo que están haciendo. Tú dijiste algo en el webinar pasado y es que hay consultores gringos y europeos que vienen acá a América Latina a contarnos cosas, pero tú nos has demostrado claramente que se están haciendo cosas supremamente exquisitas en términos de ciencia de datos en Rappi y como lo dijiste, tienen sus equipos distribuidos en varios países de la región. Contaste que acá en Perú tenían
un equipo también, así que estamos todos muy contentos, muy orgullosos y felices de haberte escuchado. Así que termino agradeciéndote y te doy la palabra para que por favor te despidas también. No, ni más faltaba. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Espero que haya sido de su agrado. Va, no es nada más. Gracias, Carlos. Gracias al resto del equipo. Hasta luego. Muchas gracias nuevamente a todos quienes se conectaron. También las gracias por participar, por sus preguntas, por su interés y espero que nos veamos en la siguiente oportunidad. Los dejo con UTEC y hasta pronto. Gracias nuevamente Alejandro y Beth. Hasta pronto. Miguel, Américo, gracias también.